Buenas tardes, estamos con Miguel Ángel Sánchez, más conocido como Michel primero de Vallecas, el niño Michel, santo y seña de nuestro equipo durante muchísimos años y ahora pues bueno, empezando una nueva etapa profesional, ya fuera de los terrenos, aunque no muy lejos. Y nada, pues hemos venido aquí para charlar con él. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues vamos a charlar un poquito de lo que ha sido un poco tu carrera y lo que nos quieras ir contando según vaya saliendo. Toda la vida en el Rayo, ¿con qué edad entraste? Entré con 13 años, KDTV, y bueno, de ahí hasta ahora que tengo 37, con un pequeño paréntesis, he estado en Almería, Murcia y Málaga, pero bueno, casi toda mi vida en el equipo del barrio, en el Rayo Vallecano. Fuiste ascendiendo de categorías, como has dicho, y hasta llegar al Rayo B, y luego el debut en Primera División en la 93-94 con Zambrano. ¿Cómo son esos primeros años? En esa época compartes vestuario con jugadores de una calidad contrastada, caso de Onésimo, Hugo Sánchez, Polster, Guillerme. Pues, ¿cómo se veía un chaval del barrio en esos momentos con toda esa gente? Bueno, la verdad que sobre todo los comienzos, pues sobre todo al principio, ir quemando etapas. Era un chaval joven que su ilusión era jugar en el equipo del barrio. Poco a poco, pues el primer equipo lo ves muy lejano, pero bueno, yo tuve la suerte de ir pasando todas las etapas bastante rápido y llegar a ese vestuario una vez que me dijo Camacho que subiera con ellos a entrenar. Y bueno, me acuerdo ese primer día de ver ahí a Polster, sobre todo gente de Vallecas como Cota también, que le teníamos como un ídolo para nosotros, y bueno, muy impresionado. Yo ni abría la boca en esos momentos. Luego ya, pues bueno, una vez que me fui adaptando a estar con el primer equipo, pues después de mi debut, pues bueno, fueron años muy, muy bonitos, mucho aprendizaje, porque hay jugadores muy importantes. Me acuerdo, Onésimo me ayudaba muchísimo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Calderón, Alcázar, Cota, pues son jugadores que para mí me han marcado mucho en esos inicios. Y bueno, es una etapa, ya te digo, donde tú empiezas a entrenar y no ves que vas a ser un profesional. Poco a poco te vas metiendo en la dinámica y bueno, vives todo como en un sueño. O sea, porque bueno, llegabas a casa y veías que todo el mundo te decía, oye, estás en el Rayo Vallecano y tal. Y bueno, todo el mundo lo veía como algo súper impresionante, pero como tú vas en el día a día, pues tampoco te das cuenta de lo que estás viviendo hasta un poquito más tarde. Estás como muy en una nube. Esos primeros años sales cedido a Almería, luego vuelves, te cuesta un poquillo ir jugando porque también eres un chico muy joven en esa época y por lo que hablábamos, el equipo ahí alterna también algún ascenso, algún descenso. Y en la época que pasa por Vallecas Paquito de entrenador y bueno, está Guillerme también. Y bueno, y luego pues ya poco a poco te vas haciendo con el puesto en el equipo y luego en esa época que transcurre pues eso, entre algún ascenso, algún descenso, el año aquel de Ortuondo que fue un poco tortuoso jugando en la peineta varios partidos y tal, y luego llega Juan de. Y parece como que cuando llega Juan de estamos hablando de como el antes de Cristo y el después de Cristo. Y llega Juan de y ese mismo año se asciende haciendo muy buena temporada. Y bueno, cuéntanos un poquillo cómo fue ese primer año de Juan de en segunda y con ese ascenso y luego ya pues el primer año ya de la primera temporada que se hace espectacular en Primera División. Bueno, sí, lo que tú has dicho, esos primeros años, pues bueno, te vas asentando en el equipo, vas jugando más o menos y hasta la llegada de Juan de. Yo en ese momento me fui también anteriormente a la Almería, estuve cedido y bueno, cuando volví, pues bueno, ya estaba un poquito más maduro, con más experiencia y ya el salto quizás de calidad, pues me lo dio Juan de Ramos. Ese año en segunda, la verdad que jugué bastante, conseguimos el ascenso y fue un año muy bonito, sobre todo al final con el tema de la promoción, con el Extremadura, porque nosotros hicimos un buen año, pero había muchos equipos
también como Sevilla, Sevilla, estaba Málaga, estaba Numancia, en ese momento tenían muy buen equipo, estaba el Atlético de Madrid B. Entonces, pues bueno, estábamos peleando por las primeras plazas, pero no conseguimos el ascenso directo y jugamos la promoción contra el Extremadura, que en aquel entonces lo entrenaba Benítez. Y bueno, la verdad que yo creo que ha sido quizás el ascenso más celebrado por la afición de Vallecas. Fue impresionante, el campo lleno, luego ir a la fuente de la asamblea y fue espectacular. Fue un año muy bonito para todos. Para mí yo creo que fue mi primer gran año en el Rayo Vallecano y supuso volver a la primera división. Y bueno, en esa primera división pues la verdad que rompimos todas las estadísticas porque la gente pensaba que íbamos a ser un equipo ascensor, que enseguida íbamos a bajar, y fue todo lo contrario. Entramos en la liga, pues, como nunca mejor dicho, como un rayo. O sea, ganamos 4 de 4, nos pusimos líderes. Bueno, yo me acuerdo que fueron grandes momentos y, bueno, es que la verdad que teníamos un gran equipo. Yo me acuerdo de, bueno, Julen Lopetegui en la portería, estaba Elder, estaba Posner, Pablo Sanz, Bolo, Luis Zembranos en una época espectacular. Cota, Alcázar, pues bueno, de Quintana, pues eran jugadores para mí muy muy buenos y muy importantes en la historia del Rayo y yo creo que para mí ha sido la mejor época mía vivida en el Rayo y bueno, Juan de Ramos, un gran entrenador que lo está demostrando por ahí y supo sacar el 100% de cada uno de estos jugadores. Esa primera temporada en primera, como decías, pues se culmina pues con la clasificación para la UEFA. Se estuvo muy cerca de conseguirla directamente. Al final se consiguió por el juego limpio. Y bueno, ¿qué significó para ti pasear Vallecas y al Rayo por Europa? Bueno, como para todos los vallecanos, un sueño. Quizá la única espina que tengo yo de todo eso es la lesión de Cota, que fue el jugador que más alucinó y más disfrutó de la competición. O sea, cuando nos clasificamos, ver la cara de Cota era impresionante porque era su sueño desde pequeñito y bueno, un chico de Vallecas como él, como soy yo también, pues ir con el Rayo Vallecano y con Vallecas entera por ahí, pues para nosotros fue espectacular, fue impresionante. O sea, yo me acuerdo todos los partidos, o sea, en Molde, me acuerdo en Moscú con el Lokomotiv, que era líder. Bueno, eliminamos a todos los líderes de la liga danesa, que era el Vibor, de la liga noruega, que era el Molde, el líder de la liga rusa, que era el Lokomotiv, y el líder de la liga francesa, que era el Girondins de Burdeos. Y luego pues tuvimos la mala suerte de tener un equipo aquí en España como el Alavés, que era muy parecido a nosotros en lo que es el organigrama de cómo está hecho el equipo, un equipo humilde, equipo muy trabajado y la verdad que nos pilló, pues bueno, fue en la horma de nuestro zapato, nos pilló ahí que nos sabía coger la medida bastante bien y nos superó en esa eliminatoria. Si no, yo creo que ellos jugaron la final, pues podíamos estar nosotros pensando de haber sido finalistas de una competición como la Copa de la UEFA que yo creo que ni los más optimistas lo hubieran pensado. Aquella Copa de la UEFA, como bien decías, el Alavés en semifinales me parece que juega con el Kaiserslautern y le mete 5-4 o algo así. O sea que con el Rayo fue una eliminatoria muy muy disputada. Sí, allí se decidió por del árbitro también, recuerdo alguna decisión un poco controvertida. Y sobre todo porque medida la segunda parte, tanto Elder como Mingo en un salto de cabeza se chocaron entre los dos, hicieron una brecha. Estuvimos con 9 jugadores mientras a uno cosían. Elder, me parece, no sé si Elder o Mingo no pudo continuar. Nos quedamos ahí con 2 hombres menos y bueno, en 2 jugadas ahí en un córner y tal, al final nos metieron 2 goles y ya fue muy difícil remontar. Sí, además en aquella Copa de la UEFA estuvo jugando también el Valencia, el Barcelona, porque vino eliminado de la Champions, el Inter, o sea que había un nivel, y luego hubiera sido ya el sueño de haber jugado la final con el Liverpool, que es lo que en Vallecas se ha cantado siempre. Bueno, termina la época de Juande, viene un paso fugaz de Goicoechea con muchos problemas, llega Goyo Manzano y levanta el equipo que si dura 3 jornadas más vuelve a meter en UEFA.
termina para ti muy mal la temporada con esa lesión. Y bueno, una lesión que ahora está un poco de actualidad también en el Rayo porque es la que ha sufrido Rodri. ¿Cómo vive un futbolista ese tipo de esos, digamos, tourmalets en su carrera? Porque, claro, en tu mejor momento, porque fue, me parece, el día del Atleti de Bilbao, ¿no? Sí, en la banda izquierda. Y en tu mejor momento, pues te llega ese parón de tanto tiempo. Y bueno, pues un poco cuéntanos cómo fue y cómo le tienes que darle esos ánimos a Rodri, que sufre la misma lesión que tuviste tú. Bueno, pues la verdad que dicen que todo futbolista tiene que superar una lesión grave. Pues a mí me tocó en ese momento. Es verdad que fue quizás en mi momento mejor de juego, yo creo que de siempre. Se hablaba de equipos importantes que querían ficharme y tal, y bueno, es verdad que hubo ofertas, pero bueno, ahí se truncó todo con la lesión. Bueno, pues rotura del tendón de Aquiles. A mí cuando me dicen que me he roto el Aquiles no sabía ni qué significaba, y me dice el doctor que era una de las lesiones pues más graves que puede sufrir un futbolista. Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Primero te da un bajón, pero enseguida pues pensar en la recuperación, en volver lo antes posible y en volver en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que, bueno, yo hablando con Rodri ya se lo dije, que bueno, que tiene que tener mucha paciencia, confiar muchísimo en los cirujanos, que ha salido de la operación, nos han dicho a todos que muy bien, y luego tener una recuperación donde hay que trabajar mucho. Prácticamente 24 horas tienes que estar rehabilitando y bueno, aquí hay muy buenos fisios. Yo sé que va a llevar una buena recuperación. Yo tuve la gran suerte de poder hacerla tanto aquí en la clínica de Eire del doctor González como con Marcos, nuestro fisio, que bueno, se volcó conmigo y bueno, volví a los 7 meses o así y bueno, y en las mejores condiciones posibles. O sea, mucha gente puede decir, bueno, siempre la lesión te resta y tal, pues bueno, sí, pero mentalmente yo creo que me hizo más fuerte. Lo que pasa que bueno, una lesión tan grave pues siempre tiene sus pequeñas secuelas y tal, pero desde luego que bueno, que volví con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir jugando al fútbol. Ese año termina también con el descenso a Segunda División y viene al año siguiente. Sí, bueno, esa temporada y luego al año siguiente se desciende. Y bueno, luego viene un poco la peor época de los últimos años del Rayo y viene lo que fue tu exilio de Vallecas. Fuiste para Murcia, también con un equipo pues que se hicieron un montón de fichajes, se cambió de entrenador también de Peiró por Tosa, que en mitad de temporada. Bueno, pues cómo fue un poco esa época tuya afuera, tanto en Murcia como luego en Málaga, y cómo veías al Rayo desde la lejanía. Bueno, primero lo que has dicho, viví mi único descenso con el Rayo Vallecano, porque justo el anterior del que hablábamos antes de Josu, justo me fui yo a Almería y no lo viví. Y este que fue mi único descenso, la verdad que fueron muchos problemas a lo largo del año. Cambiamos 3 veces de entrenador. Empezamos con Fernando Vázquez, que yo creo que no cuajó, pero era un entrenador que si se le hubiera seguido dando la oportunidad, yo creo que al final hubiera conseguido que el equipo levantara la cabeza y estuviera, yo creo que en puestos de salvación. Pero bueno, se hicieron muchos cambios y al final terminamos con el descenso de categoría. Bueno, empecé la pretemporada con Julen Lopetegui, entrenador. Aparte de que es amigo, pues yo tenía mucha ilusión en ese año y tal. Pero en el club dicen que hay que vender y que falta dinero en el club y la mejor oferta era por mí. Y bueno, con más pena que gloria me fui a Murcia y bueno, pues una época muy difícil porque fui el fichaje más caro de la historia de Murcia. Pagaron 3 millones de euros por mí. Y allí la exigencia era bueno, que Mitchell tenía que resolver todos los partidos y eso pues bueno, con la dificultad que eso conlleva, porque el fútbol no deja de ser un juego de equipo y muchas veces pues aunque tú pongas todo de tu parte pues las cosas si no salen al conjunto, ¿no? Y bueno, pues eso fue una etapa que yo también la he vivido como una experiencia más. Está claro que salir del Rayo me costó, pero bueno, ahí me dieron la oportunidad y
Bueno, la verdad jugué mucho, pero las cosas no salieron bien y el Murcia descendió de categoría. Y ahí, pues bueno, yo me fui a Málaga otra vez cedido y luego volví, pero bueno, siempre había esa sensación de que no terminaba de romper y me dieron la opción de volver a casa. Mientras tanto, el Rayo pues tuvo los peores momentos yo creo, desde los últimos años. Cuando yo me fui, ese año mismo bajaron a Segunda B y lo que nos costó subirlo. O sea que la verdad que fueron años muy difíciles. Desde fuera yo lo veía y no me lo creía. Estuve viéndolos, me acuerdo, en Salamanca, que fue un partido importantísimo. Marcó Luis Zambrano de cabeza y luego nos marcaron el 1-1 y fue un partido que yo vi desde la grada y parecía que si ganábamos teníamos opciones de que el Rayo se salvara, pero bueno, se empató y luego se perdió en casa con Las Palmas y se descendió. Yo esa temporada yo hablaba con jugadores y me contaban que las cosas no habían salido nada bien y que todo se volvió en contra y un equipo que estaba hecho por lo menos para luchar por el ascenso pues al final desciende de categoría y bueno, yo vuelvo a los 2 años en Segunda B y bueno, a partir de ahí intentar entre todos subir al Rayo Vallecano y al final lo hemos conseguido. Como decías, en la temporada 2005-2006 vuelves a casa en Segunda B y es una situación bastante distinta a la que abandonaste en su momento. Tocaba remangarse en esa época, como se suele decir, y bueno, al final se consigue con Pepe Mel el ascenso a Segunda División y me imagino que sería uno de los momentos más felices de tu carrera por todo lo que significaba ese ascenso de Segunda B a Segunda. Su primer año de Segunda con Pepe Mel, hace una muy buena temporada y luego pues ya se tiene un poquillo más de problemas, la época se destituye a Mel. Llega Felipe un poco interino para terminar la temporada y salvar al equipo. ¿Cómo viviste ese ascenso, esa vuelta a la Segunda División? Yo creo que ha sido el ascenso al que más valor le doy yo, por todo lo que significaba ascender con el Rayo de Segunda B. Yo creo que había que conseguirlo sí o sí, era una presión muy grande. Y luego yo creo que lo más bonito de todo esto es que en Segunda B ha sido donde más unión ha habido entre afición y plantilla, entre afición y club, y entre afición y los que conformamos la plantilla del Rayo Vallecano, porque para mí sin eso hubiera sido muy, muy complicado, porque bueno, estás yo no es que le quiera llamar pozo, pero sí que es una categoría donde el Rayo no debería estar nunca. Y estar ahí sabiendo lo que está sufriendo toda la gente pues es bastante complicado y cada partido es importantísimo ganarlo y éramos el club a batir en la categoría y quitarte ese peso de encima ascendiendo, pues yo creo que bueno, que es algo muy importante. Yo creo que el club lo tenía que conseguir sí o sí y bueno, al final ya te digo que para mí ha sido el ascenso al que más valor le doy por todo lo que significa. Y luego, pues bueno, después de ese ascenso con Pepe Mel, tuvimos un año muy bueno, donde al final se nos truncó el posible ascenso, luchar por el ascenso. Y al siguiente año, pues también con Pepe empezamos bien, pero hubo una racha de partidos que no ganamos y bueno, decidieron destituirle y bueno, al final salvamos la categoría con Felipe, que la verdad que hasta el último partido estuvimos en problemas y bueno, una época que yo la de Pepe Mel la guardo con buenas sensaciones porque pues yo creo que fue un entrenador que aquí aportó mucho, conseguimos un ascenso con él y yo creo que se empezó a ver que el Rayo a partir de ahí pues empezaba a ir otra vez hacia arriba y sobre todo la idea de juego tanto de todos los técnicos que han venido a partir de Pepe pues ha sido de juego ofensivo y eso yo creo que nos ha vuelto a dar el fútbol profesional en Primera División. Bueno, luego llega Sandoval y aparece pues toda la vorágine de muy malos momentos institucionales, pero unos muy buenos momentos deportivos. Bueno, ¿qué sentías tú al ver a toda esa gente salir a la calle para apoyar al equipo, para apoyaros a vosotros, sobre todo al Rayo Vallecano como institución y
y a los jugadores y bueno y todo el organigrama del Rayo Vallecano pues en ese momento sin cobrar y sin embargo haciendo una temporada impresionante que terminaba con el ascenso. ¿Cómo vivisteis vosotros esa época? Bueno, a mí lo primero, súper orgulloso de la afición, del apoyo que tuvimos en todo momento y de que ellos se dieron cuenta que tenían que hacer algo para salvar al club. No ya que los jugadores o no cobraran, sino la institución, el Rayo Vallecano, estaba en peligro de desaparecer, y yo creo que eso todos los que queremos al Rayo nos dimos cuenta y nos pusimos manos a la obra para que eso no sucediera. Yo creo que ha sido el momento de más unión de la afición con el club y de sacar esto adelante como fuera. Yo siempre digo que me quedo con los buenos momentos y de ese año el ascenso pues quizá lo tapa todo, pero fueron momentos muy duros, fueron momentos de verdadera dificultad a nivel de club, a nivel de lo que es la plantilla, porque vivir el día a día, gente que estaba sin cobrar, que todo el mundo, yo como capitán, te preguntaban qué pasaba, cuál era la situación, y muchas veces no tienes respuestas porque no las hay, porque si te dicen que no hay dinero para pagarte, pues es que no puedes hacer mucho más. Y fueron momentos bastante duros. Lo que pasa que, como acabó tan bien con el ascenso, pues yo creo que es mejor, como uno dice, mira, esto lo borramos y dejamos lo bueno, que es lo que nos interesa y lo que nos ha dado la alegría. Y la verdad que ese día, yo siempre digo de ese año que han sido 364 días de sufrimiento y un día de disfrute total que borran todo lo anterior. Y eso yo creo que fue lo que vivimos muchas de las personas que queremos el Rayo Vallecano. El día del ascenso fue espectacular y un desahogo para todo el mundo, porque sabíamos que el club también dependía en lo económico de subir a Primera División, y el conseguirlo pues bueno, nos quitó un gran peso encima. Y luego, bueno, pues tu último año de profesional en Primera División, en el Rayo, manteniéndose al final con ese gol de Tamudo. No se puede pedir más, ¿no? En ese aspecto. No, si uno hace una película y quiere acabarlo, no piensa en el final que tuvimos nosotros el año pasado. El gol de Tamudo, minuto 94, vaya, es que, bueno, fue espectacular. Yo siempre digo que ese gol, porque fue un partido donde veníamos de muchas derrotas, donde el equipo se veía que no teníamos ese empuje para marcarlo. Yo siempre he dicho que sin esas 14.500 personas que estaban empujando y bueno, sacándonos lo poco que teníamos ya ahí en el campo, y al final pues yo creo que ese gol lo metimos entre todos. Desde luego que lo metió Tamudo, pero había estábamos casi todos ahí dentro empujando, y bueno, son momentos imborrables en la historia del Rayo, son momentos que bueno, que se recordarán para siempre, y que yo pues bueno, he tenido la suerte de poderlo vivirlo de dentro, y son, ya te digo, que son mis mejores momentos. Bueno, termina la temporada y decides dejar el fútbol en activo. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador para decidir dejar el fútbol? Pues mira, muy sencillo. Fue una reunión con Felipe. Él me dice que bueno, que no iban a contar conmigo como jugador. Yo quería seguir un año más, y bueno, las ofertas que tenía, empiezo a darle vueltas y digo, ahora es salir de casa, salir de lo que yo considero mi casa, como es el Rayo Vallecano. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la ilusión que yo tengo? Vivir una experiencia más en el fútbol, pues sí, jugar por jugar, pues me divierto con los amigos, o sea que no tengo por qué. Y decidí, bueno, con mi familia decidimos que lo mejor era retirarme, como había dicho, en primera con el Rayo Vallecano, antes que volver otra vez a salir por ahí a jugar en equipos donde pues bueno, iba a darlo todo, porque soy un profesional, pero donde no iba a tener esa ilusión que siempre había tenido por jugar en el Rayo. Y bueno, decidí colgar las botas, lo decidimos ahí en la familia. Y bueno, y Felipe me dijo que si esa era mi intención, que ellos pues bueno, tenían un puesto aquí para mí, que querían que trabajara con la cantera, el tema de metodología, y bueno, fue
decidirlo un lunes y al lunes siguiente empezar a funcionar. Y la verdad que todavía no llevo han pasado ya 4 meses y todavía no he rebobinado, no he echado la vista atrás y me estoy centrando en el presente y ahí seguimos. ¿En qué consiste tu cargo actual en el Rayo? Bueno, soy director de metodología, llevo todo el tema de la metodología de la cantera de los chavales y luego estoy con Paco Gémez ayudándole. Tiene un cuerpo técnico que la verdad que agradezco cómo me han acogido a mí entre ellos y bueno, estoy súper feliz porque una de las cosas que más temía yo era dejar el fútbol profesional y gracias a Paco y a su cuerpo técnico pues puedo seguir en el día a día con ellos. Y luego por las tardes pues bueno, estoy viendo los entrenamientos de toda la cantera, hago lunes y martes y jueves tecnificación con todos los niños y poco a poco pues formando futbolistas para el primer equipo que yo creo que nos tenemos que dar cuenta que ese tiene que ser el futuro del Rayo Vallecano, tener gente de la cantera ahí y gente que de verdad siente la camiseta. Y bueno, no sé si te ves entrenando algún día al Rayo Vallecano, será a lo mejor una ilusión que tengas. ¿Y cómo ves actualmente, ahora ya no desde fuera, pero un pelín apartado, al otro lado, cómo ves al Rayo este año? Bueno, pues lo más importante es que se ha creado una idea de juego, un estilo. Con la llegada de Paco, yo creo que Felipe lo tenía muy claro, quería un entrenador que apostara por el juego ofensivo y a mí me dijo lo mismo para las categorías inferiores, que quería que todos los equipos pues tuvieran una misma idea de jugar en campo contrario, de presionar al rival lo más arriba posible, de buscar la portería contraria. Yo creo que eso, bueno, pues si habéis visto todos los partidos del Rayo, pues son señas de identidad que marcan el estilo del equipo y esa tiene que ser la continuidad que tenemos que darle porque yo creo que las cosas están muy bien, vamos en una muy buena clasificación en Liga y yo creo que el equipo con esta metodología de trabajo va a llegar a conseguir el objetivo primordial de la salvación y luego no se pone un techo para acabar lo más arriba posible, no hay que por qué ponérselo. Desde luego que continuar en primera es el leitmotiv o el objetivo principal, pero a partir de ahí pues bueno, tenemos que soñar con lo más alto, empezando partido a partido. Yo creo que eso es una de las consignas de Paco que está transmitiendo a los jugadores, que no tenemos que renunciar a ningún partido, sea el rival que sea, y todos hay que salir a ganar. A mí yo estoy muy ¿cómo diría? Me encanta la filosofía que tiene, me encanta el trabajo que hace en el día a día y bueno, yo creo que estamos en muy buenas manos. Bueno, pues después de todos estos años en el Rayo, que has coincidido, como decíamos, con muchos entrenadores, muchos jugadores, ¿podrías decirme un poco, pues algún compañero a destacar, sobre todo en el conjunto entre lo futbolístico y lo humano, y igual con algún entrenador de los que has tenido? Hombre, tengo que destacar, es que tengo muchos y tengo muchos amigos, pero te voy a contar varios. Para mí, Julen Lopetegui, Cota, Coque, que es un chaval al que le saco muchos años, pero nos hemos hecho grandes amigos, Cobeño, Pablo Sanz y Bolo. Me dejo algunos, seguro. Bueno, Elder, para mí, lo que pasa es que ahora hemos perdido un poco la relación porque él está en Portugal pero bueno, son gente que a mí me ha marcado mucho y que han significado mucho para mí. Luego hay otros que en lo deportivo pues me han ayudado mucho y he aprendido mucho de ellos. Me acuerdo de Onésimo, de Calderón, me acuerdo de Guillerme, de Boli también, Luis Zembrano sobre todo, un futbolista de otro nivel. Pero bueno, todos ellos la verdad que me han aportado mucho y tengo, bueno, la suerte de tenerlos como amigos. Y como técnicos, Camacho, porque me subió con 17 años, yo creo que bueno, que me marcó. Por supuesto, con el que debuté, Zambrano, para mí pues sigue siendo una de las personas que yo pues bueno, más cariño tengo en el mundo del fútbol.
Y luego yo creo que los que más me han marcado ha sido Juan de Ramos y Pepe Mel, porque ha sido, bueno, con ellos he estado 3-4 años con cada uno y pues bueno, solamente por esa continuidad que han tenido y sobre todo porque ha sido uno en la época donde mejor me he sentido como futbolista y otro porque ha sido en la época donde teníamos que entre todos sacar al Rayo del pozo de la segunda B y lo conseguimos. Y han sido los entrenadores con los que más he disfrutado. Siempre en ese vestuario, en esos entrenamientos del Rayo, siempre hay, lo que decías, has jugado con jugadores, como hemos comentado, de una calidad, que siempre ha habido alguno que has tenido, jolín, lo que hace este tío, ¿no? Con nosotros, los aficionados, recordamos esa época dorada que hablábamos antes y ese Luis Zambrano Michel era ese recuerdo. Y eso que tuvisteis una época que os coincidió las lesiones a los dos y no llegaba, si jugasteis muchos partidos juntos, pero no en la mejor época de uno ni en la mejor época del otro. Coincidisteis poco en esos momentos. Sí, yo me acuerdo que al principio jugaba yo en la izquierda y él por dentro, pero lo que dices tú, lesión de rodilla de él, me metían a mí por dentro. No jugaba yo, ponía dos delanteros y a Luis le dejaban un poco en la banda para meterse para adentro. O sea que había veces que no era quitarnos el puesto, pero sí era que jugábamos en la misma posición porque teníamos características parecidas y lo que dices tú, por la mala suerte de las lesiones muchas veces no coincidimos todo lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, ha sido un jugador con el que me he entendido a la perfección porque veíamos el fútbol de la misma forma y bueno, con el que disfruta muchísimo. Bueno, destacábamos también cuando el Rayo juega la UEFA por el juego limpio y bueno, pues una sola tarjeta roja en toda tu carrera por una situación un tanto ridícula, protestar desde la banda, no estaban ni jugando, protestar un posible penalti, ¿no? Desde el banquillo. Me imagino que esos valores que tú has tenido a la hora del juego limpio y de ser un deportista, en lo que conlleva la palabra deportista a todos los niveles, me imagino que es algo de lo que tú puedes presumir y de lo que tienes que inculcar a los chavales ahora. Sí, hombre, en el Rayo se inculca que no hay que protestar al árbitro. Mira, yo lo hice una vez y me expulsan. Y bueno, la verdad que yo creo que el Rayo como club, yo creo que esos valores los tiene instaurados en todas las categorías inferiores y luego siempre hemos dado ejemplo, tanto en Vallecas como fuera. Yo no recuerdo malos momentos que hayan pasado en el terreno de juego de compañeros míos ni nada parecido. Entonces, bueno, tengo la suerte también de haber recibido el juego limpio el año pasado de la Liga de Fútbol Profesional y me siento muy orgulloso, como dices tú, de poderlo conseguir y son valores que yo creo que la camiseta del Rayo los lleva y eso yo creo que es una de las cosas por las que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y bueno, hablando de premios, pues llevas unos meses que no paras. Pues se te hizo ese homenaje en el que había sido tu colegio. Y luego te han entregado también el premio, la Peña 2004 te ha entregado el premio Rayista de Oro. Allí, en el día del homenaje, pues bueno, ya te estás empezando a quedar sin lágrimas, porque claro, fue muy emocionante y sobre todo, pues eso, ver a tu familia, a tus amigos, ¿no? ¿Cómo estás viviendo ahora todos esos premios? Bueno, lo primero, dar las gracias a toda la gente que se ha movido para darme ese homenaje que para mí ha sido lo más bonito que me han hecho en el mundo del fútbol. Me siento súper orgulloso del cariño que me muestra la gente, que muchas veces no te das cuenta. Eres un jugador de fútbol y piensas que bueno, que haces tu trabajo y nada más, pero ves que hay muchísima gente que se interesa por lo que haces y que te lo agradece. Y eso para mí ha sido quizás lo que más me ha impresionado porque ha habido muchísimas muestras de cariño y luego gente que de verdad ha dedicado muchísimo tiempo para hacerlo. A todos ellos muchísimas gracias porque de verdad uno muchas veces piensa si se ha hecho tanto para merecer todo lo que me han dado y bueno, siempre estas muestras de cariño las voy a agradecer toda la vida porque yo ya lo he dicho, yo muchas veces digo, joder, la afición del Rayo me quiere, lo sé que me quiere, pero
pero bueno, que mi familia yo sé que se ha sentido muy orgullosa pues con este homenaje, con estas cosas que me han hecho, el premio de la Peña 2004, ahora me van a dar también la Peña del Cencerro en su aniversario. Bueno, yo creo que todas las peñas y los aficionados del Rayo se han volcado conmigo y bueno, darle las gracias porque bueno, yo soy un rayista más, un vallecano más, y que en tu barrio te quieran así, pues para mí es lo más grande. Desde aquí nosotros, pues con esta entrevista queríamos contribuir también un poco a... Y lo estáis haciendo. Pues a agradecerte también nosotros como aficionados, aficionados del Rayo, todos esos grandes momentos. Esperamos que te vaya muy bien, por lo menos tan bien como te ha ido como futbolista, y pues que siempre estaremos apoyándote. Muchas gracias por todo. Sí, pues nada, muchísimas gracias. La verdad que yo también los inicios de Teleca los he vivido y nada, agradeceros siempre que habéis estado tanto conmigo como con el equipo y nada, que sé que tenemos vuestro apoyo y que yo en particular pues toca agradeceros también que habéis estado siempre ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos. Muchas gracias.